Hola, soy Simón Pérez, director académico del Instituto Superior de Empresa y Finanzas y además me dedico profesionalmente a la gestión de patrimonios y de activos. En este vídeo de hoy voy a tratar de comparar el análisis técnico con el análisis fundamental. Esta es una discusión que ya tiene mucha historia. Tenemos fundamentalistas del análisis fundamental, fundamentalistas del análisis técnico y aquellos que creen parcialmente en ambos métodos de análisis. El análisis técnico es aquel que se basa en las tendencias y por tanto trata de buscar unas pautas y unos comportamientos cíclicos de más largo plazo o más corto plazo en los movimientos de precio en el mercado financiero. Mientras que el análisis fundamental es el que trata de establecer un valor objetivo y compra las empresas que están cotizando a un precio menor a ese valor y por el contrario vendería aquellas empresas que cotizan a un precio mayor a aquel valor, es decir, que están caras. Entonces, en este gráfico que me he tomado la licencia de crear, pongo una línea central punteada que es lo que llamamos valor. Como todas las casas de análisis dan precios objetivo, pero estos nunca coinciden, para este pequeño ejemplo vamos a suponer que dicha línea punteada responde al promedio de las valoraciones de las distintas casas de análisis, es decir, como un valor teórico razonable, como un valor estimado medio por los analistas. En torno a ese valor, que en este ejemplo es de una empresa que genera valor, es decir, que va valiendo cada vez más, porque tiene un beneficio positivo que no reparte totalmente a través de beneficios y por tanto acumula caja y su balance cada vez es mayor, detectamos cómo hay unas fluctuaciones que se producen en torno a la línea del valor. Y esas fluctuaciones se corresponderían a la especulación, a la incertidumbre que tiene el mercado sobre dichas valoraciones y en gran parte a los analistas técnicos que van buscando movimientos de corto plazo. Por tanto, tenemos un análisis fundamental que trata de establecer un valor medio y una dirección, tenemos unas bandas de fluctuación en torno a dicho valor y tenemos un tipo de análisis que en gran parte justifica dichas fluctuaciones, que en este caso sería el análisis técnico, que es el que justifica la existencia de tanto movimiento en el corto plazo. Podemos ver en la siguiente slide que también me he tomado la licencia de crear un gráfico que considero que es muy representativo de cuándo es más útil el análisis técnico y cuándo es más útil el análisis fundamental. Entonces, a primer lugar tendríamos el corto plazo, donde predomina, como podemos observar, el análisis técnico y el análisis fundamental sería un elemento residual en el análisis. Es decir, por ejemplo, un day trader que opera en operaciones intradiarias, es decir, que entra en mercado y sale al cabo de 3 horas, dará menos de un 1 o un 2% de peso en sus criterios de análisis al análisis fundamental. Por el contrario, al final del gráfico podríamos observar el otro caso extremo, es decir, un analista fundamental que compra empresas en las que cree en su modelo de negocio y observa un potencial importante de revalorización o un descuento importante en precio respecto a su valor de mercado. Un analista fundamental que opera a 5 años vista, que cuando compra una empresa es para tenerla por lo menos 3 años en cartera, otorgará como máximo un 1, un 2 o un 3% de peso al análisis técnico en sus decisiones. Y en escenarios intermedios, según vamos pasando del corto plazo extremo, operaciones intradías, al largo plazo extremo, operaciones a más de 5 años, cada vez va ganando importancia o utilidad el análisis fundamental y va restándole importancia o utilidad al análisis técnico. Por ejemplo, y esto es una estimación personal, una persona que opere a un plazo de 1 mes o 2 meses estaría otorgándole quizás un 10, un 20 o un 30% de peso al fundamental, mientras que el resto del peso lo tendría el análisis técnico. Y otro ejemplo intermedio, dicho así también a nivel personal, con unas estimaciones no calculadas con ningún modelo, sino una estimación, podríamos considerar que una persona que invierta a un plazo de 1, 2 años vista estaría basándose ya por lo menos en un 50% en el análisis fundamental o quizás cotas superiores y el resto sí que sería el análisis técnico. El análisis fundamental debe invertir en valor, es decir, siempre trataremos de, basándonos en el fundamental o basándonos en el técnico, comprar empresas que inviertan en valor. Es decir, que ese valor nocional, ese valor teórico, vaya hacia arriba
en lugar de ir hacia abajo, que se correspondería a una empresa en pérdida. Si, por ejemplo, miramos la cotización de Inmobiliaria Colonial en todo el periodo en el que ha estallado la burbuja inmobiliaria, veremos un derrumbe de su valor porque sostenidamente han tenido pérdidas, como podemos ver también en un gráfico de Nokia en los ejercicios 2009 o 2010 o 2011, cuando Apple le está haciendo mucho daño y Nokia está cayendo mucho en cuota de mercado. Entonces, aunque nos basemos en el técnico, única y exclusivamente, a nivel particular yo recomiendo siempre darle un ojo de atención al análisis fundamental. Es muy sencillo, comprar únicamente empresas que ganen dinero. Es decir, podemos seguir una metodología de inversión basada exclusivamente en el técnico, pero con una restricción que imponga el análisis fundamental. No invertir en empresas en pérdidas. Porque aunque yo trate de comprar en las puntas bajas, o sea, trate de comprar en los suelos de las oscilaciones y de vender en las puntas altas, si esto lo hago en un gráfico ascendente, es mucho más fácil comprar abajo y vender arriba. ¿Por qué? Porque hay un movimiento tendencial al alza. Si por el contrario, en el siguiente gráfico, en el segundo gráfico, tratásemos de comprar abajo y vender arriba, tenemos en nuestra contra el movimiento tendencial que dificulta notablemente la apertura de operaciones y su cierre con éxito. Operaciones de compra, entendemos que no nos podemos poner cortos, estamos hablando de invertir en acciones. Por lo tanto, ¿qué consideramos y qué se considera por los profesionales que es lo más correcto en esta disyuntiva entre el análisis técnico y el análisis fundamental? Pues la combinación de ambos. Habitualmente, si no estamos en situaciones extremas de muy largo plazo donde atenderemos al fundamental o de muy corto plazo donde atenderemos al análisis técnico, lo que haremos será determinar en qué empresas invertimos en base al análisis fundamental y determinar el momento de entrada y el momento de salida en base al análisis técnico. Es decir, se considera óptima la combinación de ambos tipos de análisis. Y en este gráfico de ejemplo, pues podemos identificar como una empresa generadora de valor tiene una tendencia de largo plazo alcista. Quizás, ciertamente, yo podría haber comprado y haber mantenido esta acción 5 años, pero también puedo ir jugando a las entradas y salidas en función de los movimientos tendenciales basándome en el análisis técnico. Por lo tanto, fundamental, discrimina un universo elegible de inversiones que cumplan con unos criterios de precios atractivos respecto al valor estimado, y el análisis técnico nos va a dar las señales de entrada y salida que facilitan el seguimiento del momento o el momentum del mercado. Por lo tanto, consideraremos óptimo combinar ambos tipos de análisis, a menos que seamos de ultra corto plazo o de ultra largo plazo. En este gráfico podemos observar, por ejemplo, un activo con una tendencia claramente alcista. En este caso, el activo de referencia es Inditex. En el caso de que seamos analistas técnicos, aquí podemos observar un gráfico con tendencia alcista, donde la acción en el último mes ha marcado máximos históricos y está en lo que se conoce como subida libre. Esto es una clara señal de compra o oportunidad de compra para un analista técnico, que no se va a parar a preguntarse, esto que cotiza 68 yo creo que vale 50 o creo que vale 80, sino que compra una ola tendencial, un movimiento en el mercado que puede estar empujado por una psicología irracional o descabellada, pero que a él ya le sirve porque es una tendencia alcista. Mientras que en el mismo gráfico ahora hemos establecido una línea horizontal en la zona de los 50 euros. Si yo fuese un analista fundamental y creyese que Inditex vale 50 euros, mi criterio de inversión sería el siguiente. Compraré Inditex cuando esté cotizando por debajo de 50, no 1 euro, sino un tramo lo suficientemente jugoso para que yo me lleve una rentabilidad atractiva, por ejemplo, a 40 o niveles inferiores yo voy a comprar para aspirar a rentabilidades del 25%, y por el contrario, cuando se supere la franja de los 50, quizás 55 o 60 euros por acción, yo vendería esta acción porque la considero sobrevalorada. Es decir, podemos tener un analista técnico que considere que el oro en los niveles de 1.500, 1.700 dólares por onza está caro, pero como la tendencia es alcista, lo comprará igual. Y podemos tener un analista fundamental que hoy observe un gráfico de la banca, de un banco doméstico muy bajista, durante los últimos 3 años ha estado cayendo, durante 2008, 9, 10, 11, pero considera que ya ha llegado a una zona atractiva en precio. Y entonces el analista fundamental sí compraría ese banco que presenta una clara pauta bajista porque considera que el mismo está barato.
Estas son las principales distinciones entre el técnico y el fundamental. Tenemos un análisis técnico que es una ciencia pragmática basada en la observación de la realidad, que no se sabe bien cuál es la justificación inherente, pero que funciona, y tenemos un análisis fundamental que se basa en métodos objetivos, aunque incorpora subjetividad en las estimaciones y que también funciona a plazos más largos. Entonces, el mejor consejo es entender los dos, conocer sus diferencias y tratar de combinarlos. Espero que todo esto haya sido suficiente para poder dar un poco más de luz sobre qué es el técnico, qué es el fundamental y cuáles son sus diferencias y las ventajas de combinarlos. Con todo esto aprovecho para despedirme y ha sido un verdadero placer poder ofreceros esta charla.